2 de diciembre del 2015 abandonó su puesto como fiscal nacional tras 8 años en ese cargo. Muchos ya hablan de la nueva vida de Sabas Chaguán y hay hartos temas que conversar con él y está en el estudio de Lo que queda del día en Cooperativa. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de hablar en serio, quiero pedirle una frivolidad. Perdón. Quiero saludar a Miguel, que me pidió expresamente que lo saludara. Y me enteré hoy día que el señor Bustamante es colocolino, así que quería saludarlo también y decirle 3 veces que sea una buena entrevista. Nunca le va a sacar que es colocolino porque dice que es de La Roja. Es de esas personas. Vamos por ahí. Abogado, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Usted es de Palestino, como bien sabemos. Pero quería partir por lo último que escuchábamos. Hoy han sido los funeral del expresidente Elwin. Y a muchos ha llamado la atención cuánto se le ha destacado en su rol de austeridad, más allá de su rol histórico, de la persona clave en la transición, su modestia, su austeridad. Y hoy día el propio cardenal decía, estamos ante un hombre honesto. ¿No debiera ser esa la norma en un político y no la excepción? Sí, mire, yo estaba precisamente hablando a propósito de la muerte de don Patricio con mi señora respecto a esa impronta que tenían ciertos políticos antiguos, antes del quiebro de la democracia, en que precisamente la norma era que todos se presumían y destilaban honestidad. No estoy diciendo en absoluto que los actuales políticos no sean honestos, pero en este clima de desconfianza que hay en el país, de todas las instituciones, de todas las personas, como que nadie tiene la autoridad que se le reconoce unánimemente a don Patricio Elwin. Pero usted que le correspondió investigar, sobre todo en este último tiempo, las llamadas platas políticas, ¿cómo calificaría hoy a la clase política en su conjunto? Yo sé que siempre hay excepciones, pero ¿qué convicción No, toma usted? Yo dirigí la investigación de delitos determinados. Yo no investigué a una clase ni política ni a nadie. Y creo que las personas todavía no han sido condenadas, se presumen inocentes. Yo creí en su momento que había responsabilidad penal de varias personas, pero era mi rol profesional y obviamente no puedo referirme a él. Pero creo que es malo hablar de una clase política corrupta o una clase política en decadencia, porque no creo que sea así. Hay políticos muy valiosos y además que cuando la política es mal entendida, se produce una debacle y empieza el declive de los países. Ahora, en la mañana, temprano, yo estaba leyendo un diario, no me acuerdo, Agustín Esquella, y hablaba precisamente de Mercurio. Hablaba precisamente de don Patricio en el sentido que él no separó, porque nunca quiso, la moral de la política, y él veía la política como una prolongación de su moral. Y eso habla muy bien de este estadista que se acaba de ir. Y creo que uno de sus hijos creo que decía hoy día que se produjo un paréntesis de cierta manera. Sí, se produjo un paréntesis de cierta manera. Todos se recordaron ahora de don Patricio. Yo no lo conocía mucho, lo conocí por mi rol de fiscal. Tuve el privilegio de prologar con otras personas una actualización de su libro del juicio arbitral, que es impresionante. ¿Qué es su tesis? Es su tesis y después su libro, pero es impresionante la vigencia que tiene, es como un referente todavía. Bueno, y lo conocí, él fue a mis cuentas públicas cuando yo era fiscal nacional y atesoro un agradecimiento que me hizo Puñileta, estamos hablando hace un año y medio, o menos de un año, agradeciendo el prólogo. Una persona muy, muy entera, digamos, una persona honesta y brillante. Ahora, abogado Sabas Chaguán, mencionaba usted en este clima de desconfianza, ¿no? Cuando Mauricio hablaba de esta clase política, y este clima de desconfianza en algún minuto determinado, particularmente el año 2015, que fue un año bien complejo en ese tema, reprochaban precisamente a la Fiscalía, al Ministerio Público, de ser un actor que estaba contribuyendo en buena manera a este clima de desconfianza, que estaba contribuyendo a la parcialidad, incluso en algunos casos, desde la derecha se le dijo a usted varias veces directamente. El rol que ha cumplido la Fiscalía, ya como ex fiscal nacional. Mire, como declaración de principio, yo lo he dicho varias veces, yo no creo que sea prudente que un ex fiscal nacional, en este caso yo, opine lo que está haciendo o dejando de hacer la Fiscalía. No, claro, por eso hablamos de... Y máxime si llevo 5 meses, casi 5 meses fuera. Pero sí creo que en su momento, el año pasado, la Fiscalía cumplió su rol, hizo su tarea, hizo su trabajo, y la verdad, no hubo discriminación ni seco, porque además hablar de discriminación y de seco a la labor de la Fiscalía es un poco desconocer cómo opera la Fiscalía. Opera en equipo. Primero, no un solo fiscal. Por mucho que yo haya sido el jefe superior y todo, tendría que haber tenido convencido a todos los fiscales de seguirme en el seco. En segundo lugar, uno hace petición a los tribunales. Tendría que estar en connivencia el tribunal en ese seco y en esa discriminación. Y en tercer lugar, todas las decisiones judiciales se toman en audiencia pública. De manera tal que el seco yo creo que no existía.
Ahora, si había efectos mediáticos, o efectos de algunas comparecencias, o efectos de alguna diligencia, bueno, eso es lamentable y yo siempre lo condené. Siempre lo condené y dijimos en su momento que había una de la llamada arista más avanzada porque empezó antes y porque había 1 o 2 personas o 3 personas que se indicaban derechamente a otras como responsables, daban nombres, que era daban Penta, correos, básicamente, donde estaba Hugo Bravo. Pero ojo, que no es solamente Seo Bravo, que Seo Bravo dio muchos datos, sino de otras personas, el Castro, etcétera. Entonces había... Y eso no pasó en SQM. Mire, yo no puedo hablar de la investigación, voy a hablar de lo que es público, sí, claro, y evidente, ¿no es cierto? En el caso de SQM había un núcleo duro de personas que no dijo nada. Y no dijo nada y todo se ha hecho sobre la base de declaraciones de otras personas como en la periferia y con pruebas documentales y contables, etcétera. Pero creo que se ha develado una serie de antecedentes que van a producir un efecto beneficioso en definitiva. Y respecto de las filtraciones, abogado, de las filtraciones que terminaron, como hemos visto, en una ley ad hoc para evitar que estas sigan ocurriendo, ¿usted no asume ahí una cuota de responsabilidad en ello? Yo no, ninguna, porque no filtré nada. Ya, pero gente que dependía de usted. Claro, es que yo creo que la gente que dependía de mí no filtró. Pero en todo caso, en su momento, el expresidente de la UDI, el diputado Silva, fue y me presentó una denuncia, un reclamo formal, y se inició una investigación. Yo ordené iniciar una investigación que no hubo resultado. ¿Por qué? Ojo que lo que voy a decir, no hay ninguna crítica a los periodistas, ninguna. Pero si al periodista le filtran, entre comillas, y el periodista lo publica, él va a decir, en mi fuente, secreto profesional, y claro, bien hecho que lo diga, sí, claro, porque además está en la ley. Y una investigación en la cual usted llama a un periodista y le digo, oiga, se filtró esto, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo lo supo? Secreto de la fuente. Hasta ahí llegó la investigación, me parece. Entonces es difícil establecer de dónde se filtró. Pero además, como cada 40 días, había antecedentes que el máximo de declaración de reserva son 40 días, los abogados tenían acceso a la carpeta y eran más de 40, 50 abogados. De manera tal que controlar a ese ejército de colegas, digamos, es imposible. ¿Y usted pone las manos al fuego por sus colaboradores, entonces? Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Yo creo firmemente en la integridad, en la solvencia profesional del equipo que me acompañó. Son excelentes fiscales y son honestos. Pongo la mano al fuego, son honestos. Sí. Pero ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor inadvertidamente filtraron, entre comillas, dijeron algo porque yo no puedo estar en los zapatos de ellos. A lo mejor se les salió, pero no creo. Y en esa lógica que nos sirve para ir avanzando en otros temas que han pasado... Por si acaso, si quieren los nombro a todos. Gajardo, Norambuena, Segura, Arias, y los actores, son todos honestos y son excelentes profesionales. En esa lógica le iba a preguntar yo, para seguir avanzando en otro de los temas que ha generado polémica y que también, y Jimena Chong también. que también involucra al Ministerio Público, esta indicación antifiltraciones que ha generado tanta polémica. ¿Está usted de acuerdo entonces? ¿Respalda lo que había primero, lo que se ha ido dibujando o desdibujando a juicio de algunos en el Congreso, subir las penas directamente a las filtraciones y en una primera instancia no establecer quién eran los actores sujetos de esas penas, donde estaba incluso incorporada la prensa, que es lo que generó más polémica? Sí, a ver, yo creo que hay que decir primero una declaración de principio fundamental. La prensa no puede tener cortapisa, salvo que cometa delito, pero eso es ex post. Después de la publicación puede ser por injuria, la legislación común. Primero, no conozco el texto, ni el proyecto, ni el definitivo. Me he enterado por lo que ha salido en los diarios, en la televisión, en la radio. Pero lo que echa esa salvea, o sea, los periodistas no pueden ser sujetos de una censura, ni una ley mordaza, como se ha dicho. Dicho eso, yo creo que sí había que perfeccionar el artículo 182 del Código Procesal Penal, que es el que regula el tema, que desde un principio se supo que no establecía una sanción, porque dice, los que hayan tenido conocimiento de la investigación por cualquier motivo o por cualquier manera, están obligados a guardar secretos. Pero ahí había una remisión al Código Penal. Y básicamente pesaba sobre los funcionarios públicos, y eso es injusto. ¿Por qué? Porque creo que puede ser perfeccionado porque los abogados que tienen acceso a la investigación también deberían guardar secreto de la investigación, porque puede haber filtraciones intencionadas, y además puede haber filtraciones para sustentar o solventar mi tesis jurídica. Yo quiero desacreditar, por ejemplo, soy defensa, quiero desacreditar a un querellante, filtro algo que lo contamina. Ahora, ese abogado, si no filtra de alguna manera esa información, tal vez no sabríamos lo que sabemos de algunos casos hoy día a propósito de lo que ha publicado la prensa, precisamente. Bueno, yo no estoy criticando en absoluto la labor de la prensa, pero yo distingo entre un periodismo que simplemente le dicen algo y publica inmediatamente, sin ningún filtro, de un periodismo serio. O sea, supongan... No tenemos por qué no presumir que aquí hay periodismo serio.
No, por supuesto, estoy hablando de lo siguiente. O sea, lo que quiero decir es que no fueron puras filtraciones. O sea, precisamente estoy hablando de periodismo serio. O sea, hubo investigaciones. Exacto. Que detonó el caso y ahí entre comillas se abrió esta avalancha, estas compuertas. Precisamente por un periodismo No, claro, serio. El periodismo se hace en colaboración con las filtraciones, pero no se hace solo de filtraciones. No, en absoluto. Es más, hay periodismo que no se hace en absoluto de filtraciones y después comienza como esto, la conciencia que le remuerde a los, comillas, delincuentes, etcétera, van y cuentan después de que alguien develó Watergate. Exactamente. ¿Ah? O no quiero hacer propaganda, o un medio electrónico que sabemos que es un periodismo investigativo muy serio, que dirige una señora apellido González. Sí, pues. Por cierto. A ver, abogado, pero para seguir avanzando en la conversación, después de sus años de trabajo, ¿qué le responde usted a las miles de víctimas de algún delito, a quienes después de una denuncia, después de una investigación, les llegó una carta diciendo, desde la Fiscalía, diciendo, no pudimos dar con más antecedentes, este caso se archiva, si usted sabe de algo más, avísenos? Bueno, yo cuando asumí, eso ya venía como una bola de nieve creciendo, el tema de la carta. Y el tema de la carta es un problema del archivo provisional, que su nombre lo indica, es provisional, pero los delitos contra la propiedad. Eso se plantea, y el problema del sistema, si ustedes examinan todas mis cuentas públicas, yo volvía sobre el tema, decía que el sistema, ojo, fracasa en los delitos contra la propiedad. De manera tal que primero las víctimas es lamentable, porque además como Fiscalía nosotros estamos obligados a protegerla y a tratar que se le repare el mal que ha sido causado. Pero en ocasiones puede haber habido errores de la Fiscalía, sin duda, pero un error sistémico. ¿Falta de investigación? Sí. ¿Falta de personal? ¿Falta de recursos? Todas las anteriores, como la prueba de aptitud, bueno, PSU, todas las anteriores. ¿Ah? ¿Por qué? Porque había deficiencia en la investigación de ambas policías, en los delitos contra la propiedad. Y eso que las policías chilenas tienen un prestigio bien ganado. Mucha deficiencia. Se trató de normar, se hizo un manual desde la Fiscalía Nacional para que se distribuyera en todo Chile con diligencias mínimas, no fue bien aplicado. Cuando en la postrimería de mi periodo lo volvimos a hacer, actualizado, y tengo entendido que está en un proceso de capacitación, creo que lo lanzamos, si mal no recuerdo, a principios de noviembre, para mejorar en los delitos contra la propiedad las diligencias autónomas de la policía. Porque no es verdad que necesitan más facultades, las tienen. Lo que se necesita es que las ejerzan adecuadamente y en coordinación con la Fiscalía. Y además, una capacitación mutua. A propósito del combate a la delincuencia, que es un tema siempre central en el trabajo de la Fiscalía y en la preocupación de la ciudadanía, también ha estado en la polémica el control preventivo de identidad, que algunos han dado en llamar definitivamente la detención por sospecha. El regreso de la detención por sospecha, los parlamentarios de la nueva mayoría, sin ir más lejos, le quitaron respaldo al proyecto de su propio gobierno. Su opinión personal como abogado y como ex fiscal también sobre el control preventivo de identidad en los términos en los que está planteado, porque se está hablando ahora incluso de que se haga el control de identidad solo cuando carabineros o las policías pueden hacer un control biométrico en el lugar sin necesidad de retención. ¿Cuál es su posición con respecto a ese tema? A ver, el control de identidad desde el artículo 85, que está en el Código Procesal, es una norma preventiva que está metida en un código persecutor, investigativo. O sea, es como diría en el campo chancho en misa, desde siempre. Pero hay una hipótesis en que sí es investigativo, cuando usted le controla la identidad a alguien que puede suministrar datos de un delito que se ha cometido ya. Ahí ya sería investigativo. Todo el resto es preventivo. Ahora, no es malo que exista. Y existe, usted cuando entra a un país le controla la identidad. Cuando está manejando le controla la identidad. Cuando quieren buscar drogas le pueden controlar la identidad en un paso fronterizo, etcétera. Eso claro, pero aquí se está planteando, que podría haber discriminación, de que incluso se vulneraría, por ejemplo, derechos de menores, como dice UNICEF. ¿Por qué? Por la retención de los menores de 18 años. Que se ha bajado el tiempo de retención, pero... perfecto, ya, sí. Pero yo creo que, a ver, el tema de los menores... ¿Pero cómo se controlan esos factores como el de la discriminación y como el de la arbitrariedad? El tema de los menores dejémoslo un poquito stand-by. Yo creo que primero cualquier control de identidad no puede discriminar en absoluto. Y la detención por sospecha costó mucho sacarla. La ley de Estado antisociales decía que si usted lo sorprendían a deshora o con designios que hicieran sospechar, o sea, era totalmente arbitrario. Y a los feos no iban a controlar mejor que, o más que a otras personas, o un tipo que tiene el pelo morado, lo van a controlar más que una corbata. Y hay ladrones de cuello de corbata que son mucho más peligrosos que un tipo con el pelo morado. Pero bueno, lo fundamental es que quede bien normado, que los casos sean acotados, que se elimine el seco y que hayan fuertes sanciones si hay un componente discriminatorio. Pero ahí también hay un tema de que en todas partes del mundo suele
impactar con más fuerza la prevención a las clases más desposeídas, digamos, y eso es una evidencia en todo el mundo. Ahora, y eso es lo que hay que combatir. Esto está en una agenda corta antidelincuencia, como se llama el proyecto del gobierno. Desde su punto de vista, ¿el control preventivo de identidad es un factor que colabora a la disminución de la delincuencia? No conozco el texto. Si está bien hecho, sí. Si no, puede ser un factor de discriminación. Y eso es detestable, sin duda. Tiene que estar bien hecho. Yo no conozco el texto cómo habrá salido. Pero, por ejemplo, si se acotan los lugares, ¿ah? Por ejemplo, estaciones de trenes, para evitar un atentado como en Atocha en España, o espectáculos masivos, o aglomeraciones de gente, etcétera, podría ser una herramienta muy útil. Pero si usted lanza un control de identidad a rajatabla, donde sea, eso indudablemente en cualquier parte del mundo va a generar discriminación. Y tomando sus mismas palabras, ¿cómo se controla la identidad de los delincuentes de cuello y corbata? Y con una investigación acuciosa. Y la Fiscalía está yo creo que sí. A raíz de lo que usted mismo nos decía hace un momento, está con los recursos, está con el personal, está con la disposición, en último término, de investigar estos delitos. Sí y no. Sí tiene la disposición, la tenía conmigo, porque todos los fiscales, aunque yo no la he tenido, igual me hubieran empujado a los fiscales y funcionarios de la Fiscalía a investigar, que yo la tenía, además, gracias a Dios. En segundo lugar, la disposición se mantiene, no tengo duda. Hay equipos altamente calificados, faltan recursos, sí. Faltan recursos, pero se ha mejorado. Ahora hay un plan de fortalecimiento. Lo que pasa es que lamentablemente en ese plan de fortalecimiento que se inició en el primer gobierno del presidente Bachelet, que siguió en el gobierno del presidente Piñera y que finalmente se promulgó y se publicó el año pasado, había un componente que era muy bonito desde el punto de vista investigativo, que fue un trabajo serio. Nosotros investigamos en el derecho comparado, fuimos a Francia, fuimos a España, que era la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Alta Complejidad. Y esa Fiscalía podía ser supraterritorial y trabajar en todo el país en colaboración con las fiscalías regionales. Esa entidad sería buena que existiera en Chile. No solamente para la corrupción, sino que el crimen organizado y los delitos de cuello y corbata. O sea, falta una Fiscalía Anticorrupción en Chile. Yo creo que faltaría, sí. Yo creo que, y lo sostuve públicamente muchas veces, pero se ha dotado al Ministerio Público de mayores recursos, sí, y yo creo que se va a reflejar en el actuar de la Fiscalía. Estamos conversando con el ex fiscal nacional, abogado Sabas Chaguán. Nos quedan hartos temas en carpeta, todavía no nos va quedando mucho tiempo, pero a propósito de esto mismo, antes de salirnos de este tema, se ha hablado tanto y le ha tocado al fiscal Abbott dar varias explicaciones por la situación de impuestos internos, lo que pasó con la prescripción de Carlos Ominami, la querella que llega tarde. ¿Cómo fue la relación de la Fiscalía con impuestos internos, más allá de lo que se sabe públicamente durante su mandato, durante el manejo de casos como Penta, SQM y Corpesca? Bueno, fue profesional, cada uno en su órbita, ¿no es cierto? Y cada uno con facultades distintas, sin duda. Yo creo que, tomando la pregunta anterior, la Fiscalía va a seguir investigando los casos, sin duda. Creo que, no sé si el fiscal nacional ha dado explicación o no, pero me parece que ha sido consecuente de la línea que ha marcado, y lo importante es que no hay ninguna intención de ocultar, ninguna intención, nunca la hubo, de no investigar. Ahora, ¿el Servicio de Impuestos Internos llegó a tiempo todas las veces que tuvo que llegar? El Servicio de Impuestos Internos, yo lo dije públicamente, creo que ha hecho su labor, pero a nosotros nos hubiera gustado que en algunos casos hubiera ido más rápido, sin duda, eso lo dije. Abogado, usted está hoy día en nuevos emprendimientos. El que hemos conocido más abiertamente es la posibilidad de que usted definitivamente tome la defensa de algunas de las personas que están afectadas por el caso ACE Inversions. ¿Directamente estafados? Sí. Presentamos una querella por muchas víctimas que me contactaron. Me contactó una persona en Antofagasta, me invitaron a ir allá y son muchas víctimas, son más de 800. Como querellante, digamos, para tratar de primero condenar a los querellados, porque la Fiscalía logre una condena en tribunales, porque de esa manera se puede buscar la indemnización, que es lo que le importa a mi representado. Lo que muchas veces se preguntan en este tipo de casos es cómo gente que conocía algo del sistema bancario, del sistema financiero, pudo llegar a este nivel. ¿Cómo nadie hizo nada antes? Yo creo, desde el punto de vista de mis representados, las víctimas, hubo un astuto despliegue, como dice la doctrina, de medio engañoso. Hubo una mise en scène, hubo una artificio, hubo viajes de estas personas, se garantizaba, entre comillas, una rentabilidad, se hablaba de mercados de futuro, de forex, de inversión en acciones, en divisas. Yo escuché grabaciones de charlas que dieron los querellados, eran bastante convincentes. Y como todo fraude piramidal, al principio el enganche es que los primeros reciben plata.
y reciben una buena rentabilidad. Entonces eso se atrae y se va pagando los primeros beneficios con los nuevos. Por otro lado, ¿no hay algo de codicia de por medio? Puede haberla, sin duda. Pero yo he visto casos dramáticos, o sea, gente que quería invertir y quería asegurar la educación de sus hijos. O mineros que les pagaron un bono de incentivo al retiro, lo invirtieron, les pagaron 1 o 2 meses y dijeron, oye, bueno, vamos a poder ayudar a la familia, pidieron un crédito, lo invirtieron y después ya no le dieron más. Entonces perdieron toda su jubilación, perdieron el crédito y ahora están endeudados. Y con una jubilación, una pensión de 200, 300 mil pesos. Esos son casos dramáticos. En otro tema hablábamos recién de la nueva vida cuando hacíamos la presentación de Sabath Chaguán fuera de la Fiscalía. ¿El Congreso, el Parlamento, algún cargo de representación popular sigue siendo? No, nunca estuvo, nunca va a estar. No, además tengo inhabilidad por 2 años. Sí, si yo hubiera renunciado 20 días antes, podría haber postulado el 2017. 17, sí. Claro, así que ahí está la respuesta, no renuncié. No quiero ser parlamentario. No, nunca o no en esta elección. No, nunca. ¿Y volver al servicio público en alguna otra función? Sí, podría volver al servicio público si me hubieran ofrecido algo, pero nadie me ofreció nada, así que estoy ahí. ¿Y en el fútbol con Palestina? En el fútbol eso me voy a morir ahí. Sí, claro. No, pero el servicio público si me ofrecen algo, sí, pero yo estoy feliz. Pero si le ofrecen algo, ¿en qué área? No, algo que me guste y que pueda que pueda aportar, si a mí me gustaría aportar. ¿Dónde le gustaría aportar? Depende de qué me ofrezcan. No, pero no embajada no. O sea, claramente no una embajada, no, ni ni el gobierno anterior, ni ninguno. Yo no soy embajador. Pero estoy en mi oficina, estoy haciendo algo que ya hice en su momento. Yo trabajaba, tenía oficina y además hace 15 años era abogado del Consejo Oficial del Estado, que no impedía tener oficina. Entonces yo tenía los pies, uno en cada mundo. Y esa combinación me gustaba mucho. Ahora estoy privado, estoy haciendo clases en la Universidad de Chile y estoy contento. Oiga, en tono de provocación en las redes sociales me dicen que le diga que se anduvo desinflando Palestina. Sí, no es provocación, es verdad, pero vamos a inflarlo de nuevo. Ya. Sabath Chaguán, muchísimas gracias por este tiempo y por acompañarnos en directo, además en los estudios de Cooperativa. Gracias, abogado, buenas tardes. Nos vamos a la tanda y ya hacemos la última parte de lo que queda del día en Cooperativa.